es la idea de una colectividad deshumanizada. Y con esto pasamos al otro tema tan importante, ¿no es cierto? Así como Raskolnikov es el individuo que quiere hacerse Dios, también esta experiencia de endiosamiento la realiza la colectividad a través del comunismo, la va a realizar, a través del socialismo. El socialismo es Raskolnikov socializado, es el deseo de crear del superhombre social, de la humanidad que quiere bastarse sin Dios, del orden social sin Dios. Y ese va a ser el tema de la novela Demonios, de la cual hablaremos más largamente la próxima vez. Pero como digo, Dostoyevski examina las funestas consecuencias que tiene para el hombre esa obsesión suya por la idea de la propia divinización, que puede realizarse de modo individual o de modo colectivo. Todo está permitido en nombre de la libertad ilimitada del superhombre, el individualismo extremo, y en nombre de la absoluta igualdad de toda la humanidad, el colectivismo extremo. Son dos modos del orgullo moderno: el individuo que quiere hacerse Dios, la sociedad que no reconoce nadie por sobre ella. Raskolnikov es uno de los poseídos por esta falsa idea. La cuestión de si puede o no matar a esa vieja en nombre de su idea, la cuestión del socialismo, de si puede o no matar a todos los que no sean socialistas en nombre de esa idea, eso lo resuelven de acuerdo a su capricho arbitrario. Pero la solución de este problema no pertenece al hombre, sino a Dios. Dios es la única idea superior valedera, y el que no se inclina delante de esa idea se destruye a sí mismo, sea en el orden individual, sea en el orden social. Es el pecado individual, el pecado social, del hombre que quiere ser como Dios, de la sociedad que quiere ser como Dios, que no se inclina ante Dios, y el que no se inclina delante de la suprema voluntad de Dios se destruye a sí mismo y destruye a su prójimo también. Tal es el sentido profundo de Crimen y Castigo. En Demonios, en cambio, Dostoyevski analiza la arbitrariedad humana que conduce al crimen. Allí se revelan las funestas consecuencias de esa especie de fascinación de la conciencia que producen las ideas individualistas y colectivas de las que se halla ausente la idea de Dios. Esta novela de los demonios brevemente consiste en un grupo, la trama es un grupo de comunistas y socialistas, por eso es una profecía de lo que pasa ahora, de lo que pasó luego, un siglo después, que se junta para destruir la sociedad tradicional. Los padres son liberales, Verjovensky, el hijo, Pedro Verjovensky, es socialista y comunista, y de alguna manera son los que van a llevar adelante la revolución. Pues bien, Pedro Verjovensky, Piotr Verjovensky, el hijo, pierde hasta su apariencia humana como resultado de su obsesión por una falsa idea, la idea del socialismo. Esta degradación se halla en un grado mucho más avanzado en él que en Raskolnikov, de Crimen y Castigo. Piensa que todo le es permitido, como Raskolnikov, en nombre de su idea, y por lo tanto es capaz de cualquier cosa. Ha dejado de pertenecer a la raza humana, el hombre ya no existe para él, solo existe la colectividad. Salimos del reino del humano, pues, para adentrarnos en una atmósfera diabólica, por eso esto se llama Demonios, una atmósfera asfixiante y extrahumana. El socialismo ateo y revolucionario desemboca fatalmente en la falta de humanidad, en la deshumanización. Esta idea, por medio de la cual la libertad del socialismo se transforma en despotismo absoluto, la igualdad en una desigualdad aterradora y la deificación del hombre termina en la destrucción de su naturaleza humana, es una idea, va a mostrarlo Dostoyevski, deforme, insensata e inhumana. El Piotr Verjovensky, el jefe de esta banda de socialistas, es uno de los tipos más monstruosos que ha creado Dostoyevski. La conciencia humana que aún poseía Raskolnikov ya ni siquiera existe acá, ya no hay ni siquiera remordimiento. Bien, esto es entonces lo que queríamos decir sobre el tema del mal, el tema del crimen, el tema del pecado, muy relacionado con el tema del superhombre, para el cual todo está permitido, sea en el campo individual, sea en el campo social, encarnado en dos personajes, Raskolnikov en Crimen y Castigo y Piotr Verjovensky en Demonios. Ambos han querido ser como Dios, uno en el campo individual, otro en el campo social, y ambos han quedado totalmente degradados. Eso es lo que él quiere demostrar, como el crimen y el pecado lo primero que hace es degradar al hombre. Vamos a detenernos un rato y seguimos. Nadie ha analizado como Dostoyevski los tormentos de la conciencia y el arrepentimiento. La conciencia angustiada consume el alma del hombre
aunque éste aparentemente no haya cometido ningún crimen visible, aunque haya cometido solamente un crimen mental, digamos así, por un deseo consentido, aunque no haya realizado el asesinato, el crimen concreto, el hombre se denuncia y expía aún antes de que su voluntad criminal haya pasado a los hechos. Se considera merecedor del castigo más severo. Esto aparece claramente en la gran obra Los hermanos Karamazov, en donde, les digo en pocas palabras, los hermanos, son tres hermanos, Karamazov, a cuyo padre desprecian, sobre todo dos de ellos, e incluso uno de ellos se permite decir delante del sirviente que a su padre había que matarlo prácticamente. Y otro dice, mi padre es una basura, no merecería vivir. Y es aquí que finalmente un sirviente, un criado que ha oído esa frase, asesina a su padre, asesina al padre de los Karamazov. Entonces los otros hijos no lo han asesinado, pero se van a considerar responsables del asesinato, responsables morales, digamos así, del asesinato. Y así entonces Iván no ha matado a su padre Fedor Karamazov, el asesino es el sirviente Smerdiakov, pero Iván se castiga a él mismo por el crimen de parricidio y la intranquilidad de su conciencia lo lleva hasta la locura. Ha llegado al grado extremo del desdoblamiento. El mal interior se le aparece bajo la forma del otro yo y lo tortura. En la esfera del inconsciente, en el fondo de sus más recónditos pensamientos, ha deseado la muerte del padre por considerarlo depravado y abyecto. Ha tentado a Smerdiakov, al sirviente. Ha consolidado su intención homicida. Iván es en verdad el autor espiritual del parricidio. Smerdiakov representa a su otro yo. Es un tema típicamente dostoyevskiano. Él a veces desdobla los problemas psicológicos o los dramas interiores en dos personas. En este caso, entonces, el ejecutor material y el ideador del asesinato son dos personas, están adentro de Iván, pero Dostoyevski lo desdobla así. Y así pues, Iván es el verdadero autor espiritual del parricidio. Smerdiakov representa a su otro yo, su yo interior. Nadie acusa a Iván, nadie lo acusa, ni la opinión pública, ni los tribunales del Estado, pero está a merced de su conciencia, que lo atormenta y hace que su alma se consuma en medio de infernales llamas que oscurecen su espíritu. Tampoco Dmitri Karamazov, el otro hermano, ha matado a su padre, y sin embargo cae víctima del juicio injusto de los hombres, creen que ser el asesino. Pero ha dicho, ¿cómo es posible que exista semejante hombre? Había dicho antes. Así que también había culpa en él. Y en el fondo de su alma esa frase ha consumado el parricidio. Y por eso acepta el veredicto del tribunal, que es injusto, porque él no lo asesinó con el arma, lo asesinó Smerdiakov. Pero él ha dicho esa frase, ¿cómo es posible que exista semejante hombre? Y así en el fondo de su alma, él acepta ese veredicto inmerecido, en el sentido jurídico, de esa ley impasible como expiación de su culpa. La psicología del parricidio en los hermanos Karamazov tiene un sentido oculto profundamente simbólico. El superhombre mata a su padre, mata a Dios en cierta manera, siempre hay un parricidio. Y también los socialistas matan a su padre, matan a su patria. Siempre hay un parricidio en el superhombre. La senda de la arbitrariedad del ateísmo conduce fatalmente al hombre al parricidio y a negar toda filiación, a romper todo cordón umbilical. Es así como se transforma en parricida la revolución también que va a profetizar sobre Dostoyevski. Las relaciones entre Iván y su yo inferior, Smerdiakov, son una de las páginas más brillantes y geniales de Dostoyevski. Smerdiakov es la caricatura informe y lamentable en la que se transforma ese hombre que persigue la propia divinización. La idea de la inmortalidad es la vida misma, la fórmula inicial de la verdad y de la verdadera conciencia, dice Dostoyevski en su diario. La idea de que si la inmortalidad no existiera, todo estaría permitido, frase tremenda también de Dostoyevski, si la inmortalidad no existiera, todo estaría permitido, es para él esencial. Fíjense que para el hombre moderno la inmortalidad no existe. ¿Cómo debe comprenderse ese lazo entre inmortalidad, digamos, y no permisión de las obras? Dostoyevski comprendió que el hombre, solo en la medida en que resulta una criatura inmortal, posee un valor absoluto,
y que a causa de esto no se lo puede transformar en medio o instrumento de los diversos intereses. La negación de la inmortalidad del hombre equivale a negar al hombre mismo, en realidad. O bien tiene un alma inmortal y es poseedor de un destino eterno, o bien es solo un fenómeno empírico y efímero, producto pasivo de su medio social y natural. Si esto último es cierto, entonces el hombre carece de valor absoluto y el mal y el crimen no existen. Por eso Dostoyevski defiende el alma inmortal del hombre, porque es la inmortalidad lo que lo hace libre y le otorga un objetivo eterno y absoluto. Dostoyevski predicaba el sufrimiento y creía en su fuerza expiatoria. La libertad conduce al sufrimiento, así como la libertad mala conduce al mal. La libertad conduce al sufrimiento y Dostoyevski hace la apología de la libertad porque es la madre del sufrimiento aceptado y dice que la idea de librar al hombre del sufrimiento privándolo de su libertad es ilusoria. El crear un paraíso en la tierra por decreto sin libertad, eso es ilusorio, digamos así, y le aconseja al hombre aceptar el sufrimiento como consecuencia natural de su libertad. Para Dostoyevski el sufrimiento es el índice de la mayor dignidad del hombre. Es signo de la libertad del hombre, el sufrimiento consentido. Y aunque el sufrimiento es la consecuencia del mal, es por medio del sufrimiento como el mal arde y se consume y se quema y desaparece. Dostoyevski conduce a sus héroes a través del purgatorio y el infierno hasta los umbrales del paraíso, pero este último resulta siempre menos visible en sus obras que el infierno, que queda destacado. Por lo tanto, es la senda de la libertad la que ha conducido al hombre hasta el mal, y es aquí donde el hombre se desdobla. Dostoyevski describe magistralmente este desdoblamiento, un tema que, como dije ya antes, le gusta mucho a Dostoyevski, y realiza descubrimientos por este desdoblamiento que sorprenden a los psicólogos modernos y a los psiquiatras modernos. Al gran artista se le han revelado verdades antes de que las descubrieran los científicos. La libertad vana e ilimitada, que se convierte en arbitrariedad, una libertad sin Dios y de la que está ausente la gracia divina, carece de la posibilidad de elegir y se encuentra desgarrada por las contradicciones. Aparecen dos yo en el hombre que se desdobla y su personalidad se divide. Todos los personajes de Dostoyevski, tanto Raskolnikov como Stavrogin, Versilov e Iván Karamazov, son seres divididos, desdoblados. Han perdido la integridad de su persona y llevan una especie de vida doble. Cuando el desdoblamiento es llevado a su extremo, el otro yo se separa del hombre y se personifica, a manera de símbolo del mal interior, en el diablo. Dostoyevski describe esta fase con increíble intensidad en el diálogo que sostiene en medio de una pesadilla tremenda Iván Karamazov y el diablo en persona. Dice Iván: tú eres mi propia encarnación, pero solo de una parte de mí mismo, de lo que resta, de mis pensamientos y sentimientos más viles y estúpidos. Tú eres yo mismo, pero con otra cara. Este diablo, pues, está presente en todas las personas de Dostoyevski, aunque menos visiblemente que en Iván, donde aparece ya en una escena. Ese otro yo del hombre desdoblado es el espíritu del no ser y representa la pérdida de la esencia misma de la persona. Es allí, en ese segundo yo, donde se pone de manifiesto la libertad vacua del hombre, vacía de contenido, la libertad de la nada, la libertad del pecado. No hay más salvación para el desdoblamiento que acogerse a la libertad de grado superior, que es la libertad en medio de la gracia divina y la verdad, la libertad en Cristo. Para terminar con ese desdoblamiento y con la pesadilla del diablo, es necesario elegir definitivamente, elegir el verdadero camino del hombre, elegir la verdad. Pecado, sufrimiento, redención. Una tríada fundamental en el pensamiento de Dostoyevski. Pecado, sufrimiento, redención. Tal es el triple tema que define la existencia del hombre y que explica la literatura de Dostoyevski. Una humanidad pecadora, sufriente y arrepentida, tal es el aporte de la novela de Dostoyevski a la literatura universal. Hay que buscar las raíces primordiales del ateísmo en la reacción del ser humano ante el dolor, al no querer aceptar el dolor,
la cruz. La respuesta fundamental del cristianismo a la rebeldía atea contra el sufrimiento es que el Hijo de Dios mismo ha sufrido y que después de esto sufrir es llevar su cruz. De hecho, para Dostoyevski el sufrimiento fue el camino de su redención, el camino de su salvación. Su condenación fue el comienzo de su victoria. Él escribe: fui culpable, lo reconozco plenamente, hablando de la condenación que la mandaron a Siberia. Se me condenó por mi intención, pero nada más de actuar contra el gobierno. Fui juzgado de un modo legal y justo. Y así el tiempo lo cambiaría, como vimos el sábado pasado. El pueblo nos había condenado. Y así, entre prisión y servicio como soldado raso, él pasaría una década entera de su vida, una década de sufrimiento. Y eso preparó su resurrección como artista incluso, y como profeta, como literato y como profeta. Pero entonces escribe: el destino vino a salvarme, dijo al fin de su vida. La prisión me salvó, me convertí en una persona completamente nueva. Sí, Siberia y la prisión fueron una gran alegría para mí. Solo allí pude llevar una vida pura y feliz. Allí llegué a verme claramente y allí aprendí a comprender a Cristo. Esta especie de balance que hace Dostoyevski al fin de su tiempo de condena, escribe en sus recuerdos que publicó uno de sus hijos: estos años, hablando de Siberia, todos tan uniformes, han pasado arrastrándose aburridos y tristes. Recuerdo largos días de fastidio, semejantes a las gotas que después de la lluvia caen una tras otra de un techo. Un ardiente deseo de resurrección, de renovación, de vida transformada, me daba el coraje de tener paciencia, de esperar. Solo con mi alma yo consideraba mi vida anterior, la analizaba hasta en sus más ínfimos detalles, me juzgaba severamente, sin piedad. Incluso en algunos momentos bendecía la suerte que me había concedido esta soledad, sin la cual no hubiera podido juzgarme así o hacer un grave retorno sobre mi pasado. Qué esperanzas germinaban por entonces en mi corazón. Pensaba, decidía, me juraba que en mi vida futura no habría ninguna de las palabras, ninguna de las caídas de antaño. Me trazaba todo un programa que me prometía firmemente mantener. Desarrollaba en mi alma la fe ciega de poder cumplir este programa. Esperaba, llamaba a la libertad lo más rápido posible. Quería ensayar mis fuerzas y una nueva lucha. Y el libro de los recuerdos se cierra con esta frase de una sobriedad notable: las cadenas cayeron cuando es liberado. Yo las levanté, quería tenerlas en mis manos, mirarlas por última vez. Estaba sorprendido de no sentirlas ya en mis piernas. Vamos, a la gracia de Dios, repitieron los forzados con sus voces rudas y sacudidas, en las que yo creí percibir una nota feliz. Sí, a la gracia de Dios, la libertad, una vida nueva en perspectiva, la resurrección de entre los muertos. ¡Qué inefable minuto! Esto es lo que dice, pues, de su experiencia en Siberia personal de Dostoyevski, que lo llevará a reflejar en sus novelas este paso por el arrepentimiento, por el sufrimiento que trae el arrepentimiento y la resurrección. Y por eso, en este diálogo magnífico que pone en Crimen y Castigo entre la prostituta Sonia y Raskolnikov, el criminal y el asesino de la vieja usurera, este diálogo magnífico dice así: ¿qué hacer?, exclamó ella, Sonia. Ahora mismo, en este mismo instante, Raskolnikov, te irás a una encrucijada, un cruce de caminos, te postrarás, besarás primero la tierra que mancillaste, tema tan ruso, el pecado hiere la tierra rusa también, es un pecado contra la tierra. Besarás primero la tierra que mancillaste y luego te postrarás ante todo el mundo, ante los cuatro costados, y después dirás a todos en voz alta: yo maté. Irás, o sea, te ofrecerás a entregarte a la policía, a ir a la cárcel, a Siberia. ¿Es que te refieres al presidio, Sonia?, le contesta Raskolnikov. ¿Es que quieres que yo vaya a presentarme?, preguntó el sombrío. Aceptar el sufrimiento, le dice Sonia, y con él redimirse. He aquí lo que hay que hacer. Sufrirás, repetía ella, en imploración desesperada, teniéndole las manos. Sí, mejor, asintió ella con admiración. Cuando partamos para el sufrimiento, entonces te pondrás la cruz en el cuello. Y así, en este momento, dice Dostoyevski, Raskolnikov se prosternó ante Sonia.
ante la prostituta. Sonia se retiró como si estuviera ante un loco. En efecto, dice Dostoyevski, él tenía el aspecto de un loco. ¿Qué haces? ¿Qué haces allí? Ante mí, balbuceó palideciendo. Yo no me he prosternado ante ti, sino ante todo el dolor humano, dijo Raskolnikov. La cortesana de la prostituta aparece aquí con un sentimiento místico que la convierte en una figura sagrada, en la personificación del dolor y la caridad. Sonia, regenerada con su amor a Rodion, a Raskolnikov, es la apoteosis de la cortesana, de la María Magdalena convertida, el fango de la calle amasado en icono ahora. Es la aceptación religiosa del sufrimiento, palabras que terminan el gran diálogo entre Raskolnikov y Sonia. Tomar sobre ti el sufrimiento y por allí encontrar la redención, le dice Sonia, he aquí lo que te queda por hacer. Luego vendrás a mí y yo te pondré la cruz sobre las espaldas y partiremos juntos orando a Siberia. Siberia, la santa prostituta cuyo amor forzará al Raskolnikov a la confesión, lo acompañará a Siberia y le prometerá una vida nueva, su lenta renovación, su regeneración progresiva, como dice, su paso de un mundo a otro. Las páginas en que Raskolnikov y Sonia leen juntos el relato de la resurrección de Lázaro, precisamente, porque Raskolnikov resucitará de su mal, la resurrección de Lázaro son en verdad una cumbre de la literatura rusa. Escribe el padre de Libac en un libro muy lindo que se llama El drama del humanismo ateo, presenta Dostoyevski, dice que el misterio central de la ortodoxia, como ya hemos dicho el año pasado en las conferencias, es el misterio de la Pascua, más que el de la Navidad. Cristo ha resucitado. Tras él arrastra no solamente a los hombres, sino al cosmos íntegro, la resurrección. Lo inunda con su luz y al creyente, para quien todo está transfigurado, también lo eleva, encontrando a Dios por doquier. Este libro, pues, Crimen y Castigo, acaba con la resurrección. Dice, pero acá comienza otra historia, dice al final. La historia de la renovación progresiva de un hombre, de su regeneración, de su paso gradual de un mundo a otro mundo, de su acceso a una nueva realidad que hasta entonces le había permanecido desconocida. Dice de Libac que jamás Dostoyevski hubiera escrito un libro semejante a la resurrección de Tolstoy, en donde Tolstoy, un autor mucho más barato, vamos a decir, que Dostoyevski, se queda en el campo puramente moral, un pecador que se resucita, digamos. Aquí se trata de otra cosa, el descubrimiento de una realidad nueva, el salto, el éxodo, el paso de un mundo a otro, la entrada en un mundo nuevo, el mundo de la libertad del bien, de la libertad para el bien. Esto le interesaba prodigiosamente, pero esto era indecible, y por eso quizás, dice de Libac, Dostoyevski no tuvo interés en seguir la obra, la dejó ahí, como diría Neustadt, la dejamos ahí, la dejó ahí, la dejó terminada, no explica la redención, lo deja terminado en esa frase. El reino al cual accede Raskolnikov es un universo de comunión. Él que había roto, precisa Raskolnikov, piensen ustedes que en este nombre hay Raskol, la palabra Raskol que en ruso es cisma. El Raskol, el hablado el año pasado, el cisma ruso se llamó Raskol. Inventa este nombre de Dostoyevski, creo que en ruso no existe, este nombre Raskolnikov, para nombrar al asesino. Raskolnikov, el hombre que es cismático, el hombre que se ha separado, que se ha dividido, su crimen lo ha separado de sus hermanos, los hombres, el orgullo de la teoría que lo ha conducido al crimen, y esa es la razón por la cual Sonia exige de él que haga penitencia pública, que pida perdón a los hombres y que bese la tierra, porque se ha dividido también de la tierra Raskolnikov. Es un Raskol, es Raskolnikov, un cismático en cierta manera. Y por eso entonces este tema del sufrimiento, este tema de la conversión de Raskolnikov aparece no solo acá, aunque aquí de manera muy central, sino en todas las obras de Dostoyevski. Para Dostoyevski, digamos, como el sufrimiento es algo más que la enfermedad prolongada y dolorosa. La capacidad de sufrir es una cualidad moral que impulsa al hombre a la autocomprensión y le ofrece así la oportunidad de purificarse y de transformarse. El camino de la libertad, dirá Berdyaev comentando Dostoyevski, es el camino del sufrimiento. Siempre es tentador liberar del sufrimiento al hombre después de despojarlo de la libertad. Dostoyevski es el defensor de la libertad y por consiguiente exhorta al hombre a asumir en sí mismo el sufrimiento como una consecuencia inevitable de la libertad. El sufrimiento contiene una idea, leemos en Crimen y Castigo, y en los bocetos que escribió Dostoyevski como preparación para esta novela,
bocetos que dejó escritos así con lápiz, digamos, se refirió al carácter de esta idea. Dice Dostoyevski en esos bocetos que no están en el libro: la felicidad no consiste en la comodidad, la felicidad tiene que ser comprada con su sufrimiento. O sea, la felicidad se compra con el sufrimiento. Tal es la ley de nuestro planeta, pero esta percepción directa, sentida en el proceso de la vida misma, es una alegría tan grande que uno puede pagarla con años de sufrimiento. Conquista la felicidad, pero siempre a través del sufrimiento. Lástima, como digo, que Dostoyevski a la victoria de la vida en el alma, este triunfo completo, lo describa de una manera menos explícita que la caída. Por eso Dostoyevski es más perfecto en explicar el purgatorio y el infierno que el paraíso, que lo insinúa solamente de alguna forma. Sufrimiento, pues, aceptado es aristocracia espiritual. Por eso pone en boca de Versilov, en su magnífica novela El adolescente, esta frase donde muestra cómo el sufrimiento es tan amado por el espíritu ruso. Lo hemos explicado el año pasado al hablar del alma rusa. Dice así Versilov, un personaje de esta novela, El adolescente: sí, hijo mío, te lo repito, yo no puedo menos de estimar mi aristocracia. Entre nosotros han creado los siglos un alto tipo de cultura, el tipo del universal sufrimiento por todos. O sea, el aristócrata ruso sufre por todos. Este es el tipo ruso, pero como se da en la alta clase rusa del pueblo ruso y por tanto tengo el honor de pertenecer a él. Guarda en su seno la futura Rusia. Nosotros puede que solo seamos por junto a 1000 hombres, más o menos, pero Rusia ha vivido hasta aquí únicamente para producir ese millar, esa aristocracia del dolor, esa aristocracia forjada en el sufrimiento. El dolor, digamos, yendo más allá que lo que dice en esta novela, está en las entrañas del pueblo, que lo saborea. El mismo Dostoyevski, en su diario de un escritor, dice, y con esto termino, escribe esta linda frase: creo que la más principal, la más primordial necesidad espiritual del pueblo ruso es la de padecer eterna e insaciablemente en todas partes y por todo. Es el ampar por el dolor, imagino que lo ha sentido siempre. Como un torrente de dolor corre por toda su historia, y no solo en forma de desdichas externas y diversas calamidades, sino que más bien procede su manantío del corazón vivo del pueblo. Hasta en la dicha del ruso, tanto del pueblo como del individuo ruso, cifrase irremisiblemente algo de dolor, pues de otra suerte no resulta completa. Jamás, ni en las horas de mayor triunfo de cuanto registra su historia, ha mostrado el pueblo ruso una apariencia orgullosa o triunfal, sino todo lo contrario, encogida hasta el dolor. Cierto que respira a sus anchas, pero la gloria se la remite a Dios. En el dolor encuentra el pueblo ruso poco menos que un placer. No por masoquismo, agreguemos nosotros, no por una especie de sadismo enfermizo, sino porque comprende el pueblo ruso el sentido del dolor, comprende al Agnus Dei, al Cordero de Dios, como ha representado al Cristo que pasó por los caminos del mundo con la cruz a cuestas. Esa imagen se le ha quedado grabada al pueblo ruso, al pueblo de la resurrección, del Christopos, que es de Cristo ha resucitado verdaderamente, pero que esa resurrección pasa necesariamente por el dolor, pasa por Siberia, pasa por el drama interior. Y por eso, digamos ahora sí, para terminar, que todo este sufrimiento del pueblo ruso en esta experiencia terrible del comunismo en el Gulag no puede dejar de tener alguna consecuencia para el mundo. Este pueblo ruso que gusta sufrir por el universo, no solamente por el mismo destinatario del sufrimiento, o mejor dicho, portador del sufrimiento, sino por todo el pueblo ruso y por toda la humanidad, veramos que esta enorme cuota de sacrificio, este crisol de sufrimiento que es Siberia, la Siberia que conoce Dostoyevski, pero esta de ahora no tiene nada que ver con eso, el sufrimiento infinitamente mayor, y sobre todo por causas nobles como son la fe y la patria, sirvan también para redimir al mundo, nada más. Oh,
und bereiteten das Osterlamm. Und am Abend setzte sich zu Tische mit den